Un prisma óptico es un medio refringente limitado por caras planas, ellas o sus prolongaciones, ya que puede estar truncado. El ángulo de refringencia del prisma, alfa, es el ángulo que forman entre sí sus dos caras. Supongamos que la sustancia que forma el prisma es, por ejemplo, vidrio, es más refringente que el medio que está en contacto con sus caras, que puede ser, por ejemplo, aire. Entonces, la luz que llega al prisma, incidiendo con un ángulo θ 1 con respecto a la normal a la primer cara de contacto, se acerca a la normal al pasar de un medio menos refringente a otro más refringente, y entonces forma con la misma un ángulo θ 1' menor, cumpliéndose por la tercera ley de la óptica que el seno de θ 1 dividido el seno de θ 1' es igual al índice de refracción del prisma, n, ya que el n del aire es igual a 1. La luz que se propaga en el interior del prisma llega a la segunda cara formando con su normal un ángulo θ 2', y cuando emerge, para lo cual θ 2' ha de ser menor o igual que el ángulo crítico, lo hace alejándose de la normal, por pasar del vidrio al aire, volviéndose a cumplir acá la tercera ley. Seno de θ 2 dividido seno de θ 2' es igual a n. El rayo de luz entonces se acerca a la base del prisma. El ángulo de refringencia, alfa, es igual al que forman entre sí las normales. Por ser un ángulo exterior a este triangulito que estamos señalando, es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes, o sea, θ 1' más θ 2'. Se llama ángulo de desviación delta al ángulo formado por las direcciones de propagación, tanto del rayo incidente como del rayo emergente del prisma. Este ángulo, también como es exterior a este triangulito que estamos demarcando, es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes, beta 1 más beta 2, siendo beta 1 igual a, por opuestos por el vértice, θ 1 es todo esto. Por lo tanto, beta 1 sería θ 1 menos θ 1'. Sucede lo mismo para beta 2, ya que por opuestos por el vértice, θ 2 es todo esto dentro del prisma. Para sacar beta 2 deberíamos restar a θ 2 este pedacito que es θ 2'. Ordenándolo de esta forma, nos quedaría que θ 1 más θ 2 menos θ 1' más θ 2', que en este caso lo vamos a reemplazar por alfa, nos da el valor de delta. En base a lo expuesto y la teoría ya desarrollada en el video anterior, óptica, estudio de los mecanismos de transmisión de la luz, que recomiendo ver con anterioridad, resolveremos una terna de ejercicios y problemas sobre este tema. El ejercicio 3359 del libro Física Universitaria, Szymanski, volumen 2, 13ª edición, nos dice, el ángulo de incidencia θ que se ilustra en la figura se eligió de manera que la luz pase de manera simétrica a través del prisma, el cual tiene índice de refracción n y ángulo a en el vértice. Demuestre que el ángulo de desviación, delta, aquel que hay entre las direcciones inicial y final del rayo, está dado por seno de a más b sobre 2 igual a seno n por el seno de a sobre 2. Cuando la luz atraviesa en forma simétrica, como se ilustra, ya vamos a ver la figura, el ángulo de desviación es mínimo. En la parte B dice que utilice el resultado del inciso A
para encontrar el ángulo de desviación de un rayo de luz que pasa simétricamente por un prisma que tiene tres ángulos iguales. Nos dan el ángulo A de 60 grados y el índice igual de refracción del material con que está hecho el prisma igual a 1,52. En la parte B dice que cierto tipo de vidrio tiene un índice de refracción de 1,61 para la luz roja, que es la de 700 nanómetros, y 1,66 para la luz violeta, que es la de 400 nanómetros. Si los dos colores pasan de manera simétrica, como se describió en el inciso A, y si A es 60 grados, encuentra la diferencia entre los ángulos de desviación para ambos colores. Para aclarar lo leído, nos acompañamos de la siguiente figura, donde podemos observar, este es el ángulo A que menciona el problema. Trazada la mediana, nos quedará que cada uno de estos ángulos se convierte en la mitad de A. A su vez tenemos el recorrido del rayo que incide sobre la primera cara, se refracta y al volver a refractarse sale de la segunda cara acercándose a la base del prisma. Si aplicamos la tercera ley a la primera cara, tendríamos que NA, el índice del medio A, por el seno de θ, ángulo formado entre la proyección de la cara sobre el plano y la normal a dicha cara, es igual al índice del medio B, del material con que está compuesto el prisma, por el seno de θb, que es el ángulo de refracción formado entre la normal a la cara y el rayo refractado. Con respecto a este ángulo θb, se puede deducir que el triángulo rectángulo que forma la proyección de la primera cara en el plano, la mediana que estamos indicando, junto al rayo refractado, es semejante al triángulo señalado que contiene al θb. Recordemos que el concepto de semejanza corresponde a figuras de igual forma, pero no necesariamente de igual tamaño. Dos triángulos son semejantes, como es en este caso, si tienen dos lados proporcionales o igual el ángulo que forman esos lados. En este caso, A sobre 2 es igual a θb. El índice de refracción del medio A, que vamos a suponer en el que está inmerso el prisma como aire, será 1. Y por lo tanto el único que tiene un valor diferente es NB, índice de refracción del material que constituye el prisma, que de ahora en más lo denominaremos directamente N. Reemplazando estos datos en la expresión de la ley de refracción y despejando, nos queda que el seno de θA es igual a n veces seno de A sobre 2. Ahora, el rayo incide en la segunda cara del prisma, formando con la normal a la misma el ángulo θb, ángulo de incidencia, que al refractarse pasando de un medio de mayor índice de refracción a uno de menor índice de refracción, como es el aire, se aleja de la normal, formando el ángulo θA entre el rayo refractado y la normal. Por lo expuesto, en referencia a la semejanza de triángulos hace un momento, de estos dos nuevos triángulos que estamos viendo acá, tenemos que θb será igual a A sobre 2. Con las prolongaciones del rayo incidente y el rayo refractado final, se forma el ángulo de desviación delta. Acá vemos que por ser opuestos por el vértice, este es θb y este será θb. Y por la reversibilidad de la trayectoria de los rayos, θA es igual a este ángulo que también le hemos dado en denominar θA. Por ello, podemos determinar cuánto vale x, que será la diferencia entre este θA menos θb.
Pero tita A ya lo habíamos determinado con anterioridad y era igual a alfa más A sobre 2 o A sobre 2 más alfa. Y el tita B acabamos de darnos cuenta que es igual a sobre 2. Con lo cual X será igual a alfa. En cada cara del prisma, si ustedes miran, se produce la desviación alfa, ya que X es igual a alfa. O sea que tendríamos que el delta, el ángulo de desviación total, es directamente igual a 2 alfa. Reemplazando ahora en esta expresión, tita igual a sobre 2 más alfa, sacando como un denominador 2 y distribuyéndolo en la suma, y a su vez recordando que seno de tita, que es precisamente a sobre 2 más alfa, era también igual a n por el seno de a sobre 2, igualando, nos queda esta expresión, que es la que se nos solicitaba demostrar para el punto A del problema. Con lo obtenido en ese punto, en este punto A, podemos despejar el delta. Este seno pasaría como arcoseno de todo esto, que está entre paréntesis, seno por seno de A sobre 2, el 2 multiplicando, y luego el A que está sumando, restando. En el problema nos daban los datos de n, el índice de refracción, y el ángulo A. Con lo cual, reemplazando valores en la expresión obtenida, nos queda que el ángulo de desviación es de 38,9 grados. Este ángulo es de 38,9 grados. El punto C, para dos colores, que son el rojo y el violeta, nos están dando los datos que incorporamos en la expresión que acabamos de obtener en el punto A. Y nos dicen que para la desviación del rojo es de 47,2 grados y la del violeta de 52,2 grados. Y nos piden cuál es la diferencia que hay entre ambos valores de desviación, el delta, que es de 5 grados. Estos valores diferentes angulares se debe a que los colores tienen diferentes índices de refracción, como estamos viendo acá, para el vidrio en este caso, y por eso sus ángulos de deflexión son diferentes en cada caso. Entre ellos se podrán distinguir el resto de los colores que conforman el arco iris. Siguiendo con lo propuesto, procederemos a resolver el siguiente problema: determinar el índice de refracción de un prisma cuyo ángulo de refringencia es de 30 grados, sabiendo que el ángulo de mínima desviación es 16 grados. Nos acompañamos de la ayuda de la figura siguiente con el recorrido indicado con flechas del rayo que se refracta en las dos caras del prisma. El ángulo de mínima desviación es el que corresponde a un rayo tal que en el interior del prisma se desplaza perpendicularmente al plano bisector del prisma. El plano bisector es el plano que divide en dos mitades iguales el ángulo entre dos planos o diedros. Prolongando la dirección de los rayos, el ángulo de refringencia alfa, que es el que se forma por la intersección de las normales, lo podemos conformar por la suma de estos dos ángulos. Este epsilon 2' es igual a este, por supuesto, por alternos internos entre paralelas. Y si miramos,
la correspondencia que hay entre la normal, el rayo refractado en la primera cara y esta paralela al mismo, diremos que este ángulo no es otro que epsilon 1' por ser correspondiente con el anterior. Y de esa manera, alfa queda constituido por la suma de epsilon 1' más epsilon 2'. A su vez, dada la simetría de las figuras, estos dos triángulos que estamos marcando son congruentes. Por lo tanto, epsilon 1' es igual a epsilon 2' y esta suma sería 2 veces epsilon 1' o 2 veces epsilon 2'. Despejando de ahí, nos queda que epsilon 1' es alfa sobre 2. A su vez, el ángulo de desviación, que es el que se forma entre el rayo incidente y el rayo refractado, que hemos denominado siempre delta, lo podemos componer de la suma de beta 1 y beta 2, para lo cual procederemos a analizar lo que ya tenemos. Acá, por opuestos por el vértice, este ángulo sería igual a epsilon 1. Y este ya sabemos que era epsilon 1'. Por lo tanto, beta 1 será epsilon 1 menos epsilon 1'. Beta 2, por supuesto, que va a ser epsilon 2 menos epsilon 2'. Reordenando la expresión de esta manera y recordando que epsilon 1' más epsilon 2' era alfa, nos queda que epsilon 1 más epsilon 2 menos alfa es delta. Pero si observamos, epsilon 1 y epsilon 2, dada la simetría del recorrido del rayo, son iguales. Por lo tanto, esta suma no es otra cosa que 2 veces epsilon 1. Despejando de esta expresión epsilon 1, nos queda la siguiente igualdad. Además, por la tercera ley de refracción, el índice de refracción del medio 1, que es 1, que es aire, por el seno de epsilon 1, que es el ángulo que se forma entre la normal a la primera cara de incidencia, y el rayo, es igual al índice del medio 2, n, por el seno de epsilon 1', que es el ángulo que se ha formado entre la normal a la primera cara y el rayo una vez refractado, que es menor epsilon 1' a epsilon 1. Lo mismo sucede una vez que el rayo se refracta por segunda vez, o sea, en la cara subsiguiente, que quedaría n por el seno de epsilon 2', incidiendo ahora y refractándose con el ángulo epsilon 2' de mayor tamaño que el epsilon 2', multiplicado por el índice de refracción del medio externo, que es aire 1. Alfa es dato, es el ángulo de refringencia, 30 grados, y delta es el ángulo de mínima desviación, 16 grados. Para determinar el índice de refracción podemos tomar cualquiera de las dos expresiones. Si tomamos esta igualdad, n será seno de epsilon 1 sobre seno de epsilon 1'. Epsilon 1 es delta más alfa sobre 2 y epsilon 1', para este caso, es alfa sobre 2. Reemplazando dichos valores, nos queda que el índice de refracción de este prisma es 1,51. Por último, resolveremos el siguiente problema. Tenemos un prisma de vidrio, índice de refracción n igual a raíz de 2, cuyo ángulo es de 60 grados. En una de sus caras incide un rayo formando un ángulo de 45 grados con la normal, por supuesto, siendo la dirección del mismo hacia el vértice. Determinar A, el ángulo de refracción en el interior del prisma. B, valor del ángulo de emergencia. C, ángulo de mínima desviación. D, dibujar la marcha de la luz en el caso de que el rayo incida normalmente a una de las
caras. Como estamos observando en la figura, con los datos de la figura, el rayo va a seguir este recorrido porque en el punto C se nos está pidiendo el ángulo de mínima desviación, que como vimos anteriormente, el recorrido del rayo por interior del prisma debe ser perpendicular al plano bisector. Entonces, para la parte A, para determinar el ángulo de refracción, no queda otro que aplicar la tercera ley, la ley de refracción, en la refracción que se produce con el rayo que incide, digamos, en la primera cara, donde N1, el índice de refracción del medio 1, que vale 1, por el seno de epsilon 1, o sea, 45 grados, que es dato, ángulo que forma el rayo incidente con la normal a la primera cara, debe ser igual al índice del medio 2, que es raíz de 2, por el seno de epsilon 1, que es el ángulo de refracción, que se ha formado entre el rayo refractado y la normal a la primera cara. Y por supuesto, deberá ser de menor valor que el epsilon 1, o a lo sumo igual. Reemplazando valores y despejando, nos queda efectivamente eso, que epsilon 1' vale 45 grados. En la parte B se pide el valor del ángulo de emergencia, o sea, el epsilon 2, que se produciría en la segunda refracción, en la segunda cara. Para ello aplicamos la ley de refracción para la segunda cara, donde tendríamos el rayo incidente es este. Sería entonces por la ley el índice de este medio, N2, raíz de 2 por supuesto, por el seno de epsilon 2', el ángulo que forma la normal a la segunda cara y el rayo incidente, igual al índice 1, que es 1, que es el aire, por el seno de epsilon 2, ángulo formado por la normal y el rayo refractado. Si observamos por simetría, ya habíamos comprobado en el problema anterior, tanto epsilon 1 como epsilon 2, pero epsilon 1' y epsilon 2' son iguales. Si recuerdan, era porque estos dos triángulos que se han formado acá son congruentes. Entonces, conocemos su valor numérico y reemplazándolo en la expresión, nos queda que epsilon 2 vale 45 grados, como era de esperarse. O sea que epsilon 1 y epsilon 2 son iguales. En la parte C se nos está pidiendo el ángulo de mínima desviación, por eso tenemos este dibujo acá, que era, si recuerdan, 2 epsilon 1 menos alfa. Y alfa era epsilon 1' más epsilon 2', o sea, como estos eran iguales, era 2 veces uno de los dos, en este caso epsilon 1'. Reemplazando en esta expresión el alfa, tendremos, y reemplazando a su vez por los datos del problema, que el ángulo de mínima desviación sería de 30 grados. En la parte D, nos piden que dibujemos la marcha del rayo en el caso de que el rayo incida normal a una cara. Hemos supuesto que incide normal la primera cara, por lo tanto no se desvía, la atraviesa. Pero en la segunda cara puede haber refracción o reflexión. Para sacarnos la duda, vamos a calcular el valor del ángulo crítico o ángulo límite para ver si puede haber refracción acá en la segunda cara del prisma. Como el ángulo de incidencia, epsilon 2', por comparación, acá tendríamos este triángulo, estos son 90, este sabemos que es 60, este es 30. Una perpendicular, que es la normal a la segunda cara, va a formar 90 grados con la cara
y 90 menos 30 nos da 60 grados. O sea que epsilon 2' es de 60 grados. Vamos a calcular el ángulo crítico. Si fuese crítico y el rayo refractado caminara paralelo a la cara. Entonces sería el índice del medio, raíz de 2, por el seno del epsilon crítico, que es el que vamos a determinar, igual, si se refractara, el medio 1, el índice del medio externo, que vale 1, que es aire, por el seno, por supuesto, de 90 grados, que es precisamente la característica para que se forme el ángulo crítico en el caso de reflexión total interna. Y esto nos da 45 grados despejado. Este ángulo de incidencia que teníamos era de 60 grados en la segunda cara, y es mayor que el ángulo crítico, o sea que no va a haber, bajo ningún punto de vista, refracción. Es imposible. Entonces, lo que tenemos es reflexión total interna. Y la marcha de los rayos será la indicada acá en la figura, ya que por la segunda ley, la ley de reflexión, el ángulo incidente, que sería el que se forma entre la normal y el rayo incidente de 60 grados, es igual al ángulo reflejado, que sería el que se forma entre el rayo reflejado y la normal.